Sobre este caso del expresidente Martinelli, alguien que ha escrito mucho pues, sobre este principio de especialidad, sobre llevar a una persona a un juicio sin imputación, ha sido el abogado veragüense Ángel Álvarez. Como siempre, bienvenido aquí a Next Noticias, Ángel. Buenos días. Ángel Álvarez, buenos días. Pues voy a hablar con él porque pues, él ha escrito sobre este tema varios, sobre todo tweets, y ha dado varias entrevistas sobre este caso. Por ejemplo, este último, él ponía, el ex magistrado y ex fiscal no practicó ni una sola pericia, se saltó la imputación, omitió la causa compleja, envió extradición incompleta, ofreció pruebas del inquisitivo para un juicio acusatorio, propuso recursos inexistentes y él pregunta, ¿y eso es culpa del Tribunal Electoral? Temas, pues, por ejemplo, el Tribunal Electoral es culpable que no tapó los desaciertos del muy aplaudido, mediático y errático ex magistrado. Ángel, si activas el audio para empezar esta entrevista, buenos días. No te escucho un poco lejos, pero... Ahora sí. A ver, Ángel Álvarez, buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, viendo tus tweets y viendo que tú has sido una de las voces realmente que en derecho ha estado diciendo, aquí no hubo imputación y debe respetarse el principio de especialidad en el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Y, obviamente, para gente estudiosa del derecho como tú, esto ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia y ese escrito de récord del procurador Caraballo, pues te coloca la mosca tras la oreja de que hay algo raro aquí. Buenos días. Buenos días, Fernando. Ante todo, agradecerte el espacio que me brinda, entendiendo que estos temas en particular generan ciertas diferencias que cada día parecen más pasionales y que en algunos momentos desvían la perspectiva con la cual deberían ser abordados. El tema de la extradición siempre resulta un tanto complejo porque no es lo habitual en los procesos que comúnmente se tramitan en la justicia penal ordinaria, y es mucho más complejo si lo miramos en la perspectiva de que el proceso en que se genera la circunstancia o el conflicto que ahora se discute correspondía a un proceso especial para una categoría de funcionarios determinados como diputados. Claro. Y eso evidentemente trastoca todo lo que habitualmente ocurre en un proceso común. Hay un tema en especial sobre la extradición, y es que de los puntos que existe un estándar muy puntual, y disculpen la redundancia, es específicamente sobre el tema de la especialidad. Claro. Al igual que otros principios y otros elementos propios de la extradición, pero la especialidad, la doctrina o regla de la especialidad es un punto de interés no solamente para quienes la ejecutan, sino que muestra de la importancia de esto está en el manual sobre extradición de la Oficina de las Naciones Unidas para el Combate de las Drogas y el Delito. Ese manual en específico trae a colación la importancia que debe tener o que tiene el principio de especialidad, al punto que sugiere y expresamente tener mucho cuidado con lo que se pide en extradición y que dentro de la misma estén incluidos todos los hechos o delitos por lo cual se pretende requerir a alguien, entendiendo de forma clara y anticipada que los hechos o delitos no incluidos en ese petitorio no podrán ser objeto de juicio o de investigación si no cuentan con los procedimientos de aprobación del país requerido, o en el caso de la extradición de Estados Unidos y Panamá,
con la aprobación del propio investigado. Y es el hecho de que en un tratado de 1903 o 5, no me recuerdo exactamente, entre Panamá y Estados Unidos, una de las condiciones, una de las soluciones que plantea el tratado de extradición es que el propio investigado sea quien apruebe la liberación o el levantamiento de la prohibición de principio de especialidad. Entonces, sabiendo que eso está en la ley, sabiendo que eso está en el tratado, sabiendo que eso se advierte en el manual en varias ocasiones, e incluso en el formulario guía para la extradición, la Oficina de las Naciones Unidas para el combate a la droga y la delincuencia advierte de la necesidad de incluir este elemento o incluir todos los hechos para que no sea obstáculo en futuras investigaciones. Y en este aspecto es importante despersonalizar el examen a que se hace la situación, Fernando, porque si este error se sigue cometiendo de no inclusión o de no definición o de no realizar una solicitud de extradición correcta, si ese error se sigue cometiendo en otros casos, habría que mirarlo en la perspectiva de que Panamá enfrenta el crimen organizado igual que todas las naciones. Claro. Y cuando solicitamos a una persona en extradición para enjuiciarlo por delitos que afectan a la comunidad, como el narcotráfico, el trata de personas y demás delitos graves, entonces si un fiscal o el peticionario de una extradición omite poner todos los casos que ahí corresponde, imagínense, van a enfrentar esos procedimientos, dificultades como las que hoy enfrenta el proceso que se intenta adelantar en la justicia ordinaria contra el señor Martinelli. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta, Fernando, que previendo toda esta situación, desde que me correspondió ejercer la querella en nombre de diversas personas, incluyendo al doctor Bernal, en una conversación con él mismo, le planteé la situación de que se debía incluir en la extradición todos los hechos y todos los delitos por los cuales se requería en ese momento al señor investigado, Sí. para que eso pasara por el control del juez en Estados Unidos y fuese él quien aprobara la extradición, incluyendo esos hechos. Y esto se le hizo saber a la Cancillería en una visita que hicimos, si no me equivoco, la funcionaria Farah Urrutia, y también se lo expresé a diversas personas, incluso en una entrevista en otro canal de televisión, donde aparecieron algunos abogados a decir que no era necesario y que nada iba a pasar si no se incluía. Hoy se viven las consecuencias de esa omisión. Y lo peor es que queremos remediar la omisión, tergiversando el procedimiento o la ley, o pero aún tratando de hacerlo sí porque sí, sin medir consecuencias, sin medir hacia el futuro la necesidad de una discusión en estricto derecho sobre la situación que se plantea. Bueno, porque también se está discutiendo y el Tribunal Electoral como funcionando como tribunal de segunda instancia es quien invoca también el principio de especialidad, y eso es lo que pues se está hablando de la inconstitucionalidad, que no tenía por qué tocar el tema no solamente del fuero, sino también el principio de especialidad. Pero así hay el Tribunal Electoral pues una especie de función del derecho penal electoral, pues que creo que es comparable al derecho, el derecho común, el derecho penal común, digo yo. Hay varias cosas a que habría que referirse allí. Sí. Primero que todo, he leído la sentencia de desarmamento que circula en redes sociales, que se ha hecho pública, y veo que es un contraproyecto que logra la mayoría del pleno de ese tribunal, basado en dos cosas específicas: la falta de motivación o insuficiente motivación y unas alegaciones sobre la posibilidad de la existencia o vigencia
del principio de especialidad. Pero en cuanto a la falta de motivación o insuficiente motivación, recuerdo y puedo citar múltiples fallos de la propia Corte Suprema de Justicia que ha anulado incluso sentencias condenatorias basadas en ese argumento. Si el Tribunal Electoral, bajo su criterio, consideró de forma unánime o de forma mayoritaria, disculpen, que había insuficiente motivación, realmente creo que habría que respetar ese margen de acción del tribunal, que es materia electoral lo que se está discutiendo allí, aunque es un aspecto materia electoral sobre un control que se establece en nuestra justicia sobre los fueros penales. El mismo magistrado Harry Díaz, hace algunos años, anuló una sentencia condenatoria en contra de un periodista en Panamá, basado en que la sentencia estaba indebidamente motivada. Y en base a eso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Instancia, anuló la sentencia de un juicio penal y lo anuló en una sede constitucional que fue un amparo. Si usted revisa la funcionalidad del sistema penal en materia inquisitiva o en materia acusatoria, se da cuenta que dentro de esas instancias no está la sala penal en los procesos ordinarios. ¿Qué significa eso? Y pese a eso, se acogió ese criterio. Eso por un lado. Lo otro que también advierto de la lectura, Fernando, de ese fallo que se ha hecho circular en redes sociales, es que quien trae a colación realmente argumentos para la discusión del principio de proporcionalidad es el propio ponente, el magistrado Valdés Escoferi, que incluso se refleja en su salvamento de voto, en la cual señala que se debe conceder el levantamiento del fuero frente al hecho de que los delitos o hechos perseguidos datan de 2013 y 2014 y que la extradición se realizó en el 2018. Esa argumentación realmente es en contrasentido a la no aplicación del principio. Porque si usted mismo está admitiendo y está refiriendo y está informando al resto de la sala que había una extradición en el 2018 que no incluyó investigaciones que ya existían 4 o 5 años antes, sí, evidentemente usted está admitiendo que se omitió hacer lo que correspondía, que era incluir en el pedido de extradición los hechos o delitos por los cuales ahora se pretende enjuiciar. Y toma mayor importancia esto considerando que el único proceso que se incluyó en el pedido de extradición recibió 2 sentencias de no culpabilidad. Entonces, no puede ser que la reacción del sistema de justicia frente al fracaso de la única causa que se incluyó en la extradición sea tratar de superar la omisión llevando adelante procesos que no fueron descritos. Y ese es el planteamiento que lleva el magistrado Escoferi y que evidentemente fracasó. Quizás la teoría pudo construirse en otro sentido, pero si usted mismo alega que los hechos son anteriores a la extradición, está admitiendo que pudo haberse incluido en la extradición y no se hizo. Wow. También vale la pena verificar que entiendo lo que he percibido de la sentencia es que los magistrados lo que plantean es que debe agotarse el ejercicio o la comprobación de que esa regla o ese beneficio bajo el principio de especialidad esté vigente. Entonces, correspondería al juez o a la jueza que adelante ese proceso hacer la correspondiente solicitud vía Cancillería al Estado requerido para que ese Estado, me imagino que el sistema, a través del sistema de justicia de ese país, en Estados Unidos, otorgue el beneplácito que corresponde si así lo hiciera. Y otro tema que también hay que considerar es que el beneficio o la regla de especialidad o la doctrina de especialidad, como le quieran llamar, está contenida en un tratado. Y justamente en materia penal se habla hoy por hoy del principio de convencionalidad.
Y la convencionalidad plantea, y por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que usted al momento de aplicar la ley y al momento de participar en un proceso, los operadores de justicia, todos, incluyendo el Ministerio Público, jueces y demás, están en la obligación de procurar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y existen múltiples corrientes, en algunos casos, que conectan el principio de especialidad con derechos humanos. Entonces, pudiese ser que el Tribunal Electoral, además de la función ordinaria que tiene, por disposición de la Corte Interamericana, del Pacto de San José y del propio Tratado de Panamá con Estados Unidos, lo que ha hecho es un control de convencionalidad, aunque ellos no lo expresen así, es lo que pudiese plantearse. Ahora hay un planteamiento de demandas que han ido al Pleno de la Corte para discutir la constitucionalidad o no de la decisión del Tribunal Electoral. Sí. Debo confesar que yo soy pro control. Sí creo que el control constitucional se debe ejercer siempre, sin importar quién lo emita. Aunque el propio magistrado de Escofer y quienes integran hoy el Tribunal Electoral han discutido y han defendido férreamente hoy y en el pasado que no debe haber intervención de la Corte ni en materia constitucional sobre las decisiones del Tribunal Electoral. Y eso plantea una variación a los criterios que hoy se ensayan para decir si debe haber control constitucional sobre las decisiones del Tribunal Electoral, pero en el pasado esos mismos actores señalan que no debe haber control. Entonces eso genera una incertidumbre que no debe existir, deberán ponernos de acuerdo. ¿Debe o no debe haber control constitucional? Vamos a ver en qué termina Desde todo, mi Ángel. punto de vista, lo que siempre he sostenido es que sí debe haber control. Ahora bien, ese control, y más allá del fondo relacionado a los aspectos que te planteo anteriormente, es que no se puede perder de vista que tanto el fuero electoral como el propio instrumento de la regla de especialidad son controles de índole político, más allá de lo penal. ¿Por qué digo eso? Porque el fuero electoral evidentemente lo que pretende de alguna forma, y es la justificación que le dieron en su nacimiento, independientemente que estemos o no de acuerdo, la justificación que se le da al fuero electoral es una protección para la no persecución política en procesos de índole ordinario o en la ejecución de la justicia penal. Eso es el planteamiento que establece el fuero, o pareciera ser la raíz de este fuero. Y justamente la raíz de la regla de especialidad también tiene una connotación política. Y es que desde 1800 y tanto, cuando se produce la doctrina que genera la regla de especialidad, se discutía la posibilidad de que una persona fuera requerida bajo un pretexto específico que tenía la apariencia de legalidad y de legitimidad, pero una vez en el territorio o en la jurisdicción del extraditado, entonces se le sometieran a otro proceso con un matiz político que no estuviese sujeto al control del órgano independiente del país que lo ha enviado. Entonces, ambas figuras coinciden en su raíz de índole política, estemos o no de acuerdo. Entendemos que el fuero de alguna forma ha tratado de disiparse en nuestra jurisdicción y en muchas otras, pero la regla de especialidad no ha sido lo mismo. La regla de especialidad sí se mantiene. Y justamente para poder disipar esos controles de protección, Fernando, creo que lo que le tenemos que garantizar a todos y dar muestra suficiente de eso es de que el sistema de justicia se mantiene ajeno o alejado de la intervención o la desviación política frente al verdadero interés que debe prevalecer, que es la persecución del delito y el ejercicio y la aplicación de la sanción en la justicia penal. Es decir, que no se genere impunidad. Así es. Pero don Ángel Álvarez, esa legitimidad, aún por las mejores intenciones que se tengan y en ejercicio de la más efectiva realización y de la celeridad en materia judicial, queda en entredicho ante eventos muy particulares que se han dado la semana pasada con una velocidad muy extraña a los procesos constitucionales, y es que
en un término de 3 días se ha admitido, se ha recibido, repartido y hasta se ha contestado la opinión sobre una materia específica. Sí. Debo aplaudir que haya celeridad y ojalá todos los procesos se tramiten allí en esa forma. Pero sí también confío y creo que para poder generar la seguridad que corresponde al sistema de justicia, debe verificarse que todo se realice con igualdad y con la misma celeridad en todos los procesos. Así es. Si esta es la dinámica que se va a asumir ante la inconstitucionalidad que se demanda, pues ojalá sea la misma para todos. Pero hay que reconocer que no es No lo ha sido así. habitual. Es decir, bueno, Ángel Álvarez, gracias por esta explicación de lo que ha escrito incluso en redes sociales referente al principio de especialidad, Gracias a ti. referente a todo lo que está pasando en torno al expresidente Ricardo Martinelli.